Comenzamos con el crecimiento económico que se ha frenado en España en el primer trimestre. El Producto Interior Bruto aumentó un 0,3%, mucho menos de lo esperado. Detrás de ese frenazo está la caída del consumo de las familias por las restricciones por Omicron y por una inflación agravada por el impacto de la guerra en Ucrania. Si nos fijamos en el año pasado, la economía fue de menos a más. Comenzó con una caída de 5 décimas en plena tercera ola de COVID, lo vemos en este gráfico. Después se fueron relajando las restricciones y se aceleró el ritmo de crecimiento, sobre todo en la segunda mitad del año. Ahora se frena este crecimiento en casi 2 puntos y en las principales potencias europeas la caída es incluso mayor. Es el caso de Francia e Italia. Pero estadística dice que faltan datos de marzo en plena guerra y las cifras definitivas pueden todavía ser peores. De momento, el Gobierno recorta en casi 3 puntos su previsión de crecimiento para este año, pasa del 7 al 4,3%. Así se recoge en el nuevo cuadro macroeconómico que tienen que enviar a Bruselas antes del lunes. En línea con el Banco de España y otros organismos, el Gobierno revisa y recorta el crecimiento previsto para este año hasta el 4,3%. Una rebaja que no afecta al resto de la senda hasta 2025, porque según ha dicho la vicepresidenta primera en el canal 24 Horas, el crecimiento es robusto y las previsiones muy prudentes. La economía española está en una senda de fuerte crecimiento. De hecho, vamos a crecer más que el resto de los países europeos, que los países más avanzados del mundo. Se recuperarán los niveles prepandemia en la primera mitad de 2023. La inversión y el empleo, dice el Gobierno, están tirando de la economía y se refleja en el paro. Mejora más de un punto el desempleo hasta el 12,8% y la tasa seguirá bajando incluso por debajo de la barrera psicológica de los 2 dígitos en 2025. Lo que estamos viendo en el primer trimestre del año es una muy fuerte creación de empleo. Se está acelerando incluso en el mes de abril. Hay que tener en cuenta que este año la Semana Santa ha caído en abril y que en marzo tuvimos el impacto negativo del paro del sector del transporte. Atrás queda, dicen, el pico más alto de la inflación, que bajará hasta el 2% en el próximo año. A pesar de la escalada de precios y los gastos extraordinarios para compensar el impacto de la guerra, el Gobierno no varía el objetivo de déficit del 5%. El comportamiento tan bueno, yo diría sorpresivamente tan bueno, que tuvo la recaudación a lo largo del año 2021, que es el que nos ha permitido tener un colchón, una cierta holgura. Los ingresos seguirán al alza este año por encima del 7% y se reducirán ligeramente los gastos del Estado. Unas cifras que dicen avalan el compromiso de España con la estabilidad de las cuentas y que esperan que se traduzca en más flexibilidad por parte de Europa. Ese freno en el crecimiento ha provocado las críticas de los partidos de la oposición. PP y Ciudadanos culpan al Gobierno y piden a Pedro Sánchez un cambio en su política económica. Esta política económica no funciona, que hay que cambiarla, que no se puede ser cortoplacista como es Pedro Sánchez, buscando siempre parches para pensar cómo llega a la semana siguiente, que hay que llevar a cabo políticas serias y responsables en materia económica. Estos datos son el sufrimiento de muchas familias españolas, de muchos empresarios y de muchos autónomos. Se lo veníamos diciendo, que eran unos ilusos, que tenían que ser más prudentes.